Oh, si quisieras bendecirme. Dice la palabra de Dios. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. El ejemplo de Jabes. Estamos en un periodo que no sabemos cómo será para nosotros, para nuestras familias o para nuestro país. Enfrentando enfermedades, violencia, problemas económicos, falta de rumbo. Y si nos preguntaran qué esperaríamos para el próximo, puede ser que nos costara trabajo ser optimistas. En el libro primero de las Crónicas, al enunciar la genealogía de Judá, y como dentro de un pequeño paréntesis, se presenta un relato inspirador que habla de un hombre y su oración. Hubo algo en el historiador bíblico que lo inspiró para hacer esa pausa y escribir. Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Y en solo 2 versículos nos presenta su vida que, a través de los siglos, ha servido para fortalecer a muchos creyentes en su confianza y visión de Dios. En la antigüedad, el nombre de una persona marcaba su vida. Por ello, la esperanza de Jabes era triste, pues su nombre significaba doloroso o causante de dolor. Y relata la Escritura que lo llamó así su madre porque su parto había sido muy doloroso, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. En nuestro relato bíblico, Jabes, el hombre que causa dolor, viene a rogar las bendiciones de Dios y le pide que lo libre del futuro señalado en su nombre y que además lo llene de bendiciones. Seguramente él conocía la historia de cómo, en la época de los patriarcas, al estar muriendo Raquel en el doloroso parto de su hijo menor, lo llamó Benoni o hijo de mi dolor. Pero Jacob, su padre, conociendo lo que el nombre hacía sobre la personalidad, se lo cambió por Benjamín, es decir, hijo de mi mano derecha o hijo afortunado. Y eso es lo que Jabes le estaba pidiendo a Dios, que le cambiara su nombre y con ello que le cambiara su futuro. Pudiera ser que algunos de nosotros igualmente hoy pudiéramos llamarnos Jabes, porque en la vida nos hemos causado mucho dolor o se lo hemos causado a otras personas. Y por ello, también quisiéramos pedirle al Señor que cambie nuestro nombre. Y como Jabes, invocamos las bendiciones del único en quien podemos depositar nuestro futuro. La oración de Jabes. La primera característica de la oración de Jabes es que fue un ruego apasionado. Él no fue discreto. Dice la palabra, él invocó. Invocar o clamar, como dicen otras versiones, significa hablar a gritos, con vehemencia o desesperación. Hay momentos en nuestra vida en los cuales pedimos bendiciones a Dios en una forma desesperada, apasionada. Pero su palabra nos autoriza a hacerlo cuando dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Y si lo hacemos, Él promete: entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá Él: heme aquí. Y escrito está:
Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Por ello, Jabes no tenía límite en su invocación. Clamaba con todo su espíritu. Él sabía bien con quién estaba hablando. Y cuando él dice, Dios de Israel, reconoce que le está hablando al Creador del universo, al principio y fin de todo aquello que ni siquiera podemos imaginar. Su oración expresa un reconocimiento reverente, porque Él le está hablando a la fuente de toda bendición, y por ello le pide su gracia, su favor. Así, a gritos, Él clama, oh, si me dieras bendición. Y es de su corazón desde donde surge esa súplica. Oh, si quisieras bendecirme. Oh, si quisieras ayudarme. Y en esa oración, Él pone toda su fe en Dios. La palabra bendición originalmente significaba hablar bien o decir lo bueno de alguien. Pero después, ese significado se amplió para incluir desear o hacer algo bueno para esa persona. Muchas veces, a través de nuestra vida, puede que nos hayan alabado, es decir, nos hayan bendecido. Es hermosa la bendición de los padres o la bendición de los hijos, y a veces recibimos reconocimientos en la escuela o en el trabajo. También pueden venir de amigos y compañeros. Pero cuidado, hay personas que solo te alabarán si te va bien. Cervantes Saavedra en El Quijote inserta una ilustración diciendo que hay amigos que son como la sombra, inseparables mientras el sol brille, pero ante la más pequeña nube desaparecen. Lo que recuerda a los amigos de Job, que lo condenaron cuando lo vieron mal. Las bendiciones del hombre, aunque pueden traernos gozo, son débiles, pero el favor de Dios, en Él está la vida. Nosotros, para encontrar respuesta a nuestras oraciones, tenemos que principiar por poner nuestra fe en Dios, porque como dice su palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y podemos darnos cuenta que muchas veces Dios no responde a nuestras oraciones hasta que ponemos toda nuestra fe en Él. ¿Cuántas veces decimos que le dejamos todo en sus manos, pero seguimos sumidos en nuestra tristeza y olvidamos que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este momento en el cual pudiéramos anticipar un futuro triste o doloroso, quizá como Jabes quisiéramos clamar a Dios para pedirle que cambie ese panorama. Pero para ello, lo primero que necesitamos es poner nuestra fe en Él. La oración de Jabes revela que Él entiende lo que aún muchas personas no comprenden. Dios es quien genera nuestra fuerza y nuestros resultados, y Él quiere bendecir toda nuestra vida. Pero Él espera que lo invitemos a acompañarnos, y para nuestra tranquilidad nos ha dado una promesa: encomienda a Jehová todas tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Si empezamos confiando en Dios, Él nos va a guiar sobre lo que debemos hacer. La expresión que Jabes usó con vehemencia o desesperación fue: oh, si me bendijeras. Y ese es un anhelo que siempre podemos tener delante de Dios en nuestros planes, en nuestras alegrías o en nuestras tristezas. Oh, si quisieras bendecirme. Oh, si quisieras ayudarme. David también quería la bendición de Dios y oró en su momento: ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente.
Y cuando le decimos a Dios, oh, si me bendijeras, oh, si quisieras ayudarme, damos testimonio que solo a Él le podemos pedir que cuide nuestro futuro y que a quien Dios le muestra su favor o misericordia, éste será bendecido. Sin importar que como contra su pueblo los enemigos contrataren a un profeta como Balaam para que los maldijera, porque entonces tendrían que ver cómo esa maldición se cambia en bendición, porque así lo ordenó Dios. Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí has proferido bendiciones. ¿Qué pedía Jabes? Dios nos ha prometido: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, dejando claro que podemos gozarnos en nuestra relación con Él, porque Él se ocupa de bendecirnos. Jabes pidió sabiamente, mostrándonos que lo primero que tenemos que pedirle a Dios es que nos enseñe a pedir con sabiduría. Cuando en su rebelión en el desierto, el Israel de la antigüedad pidió carne, Dios le mandó codornices, pero su ira cayó sobre ellos. En ocasiones quisiéramos que Dios nos respondiera afirmativamente cuando le pedimos un capricho, pero démosle gracias que no lo hace, porque cuánto daño habríamos recibido o hecho con ello. Pidamos carne si queremos, pero siempre agregando: Señor, si esto no es para mi bien, no me lo des. Y tomemos el ejemplo del Señor Jesús cuando dijo: si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Aprendiendo entonces a decirle: pero no como yo quiero, sino como tú. En la Biblia se nos presentan muchos ejemplos de peticiones hechas a Dios. Ezequías, cuando el profeta Isaías le avisa que va a morir, le pidió a Dios por más años de vida. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y Dios le respondió: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Salomón, a pesar de que Dios le puso enfrente un amplio menú para que él pidiera, escogió sabiduría. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Y Dios quedó contento con esa petición. Ana pidió a Dios por un hijo y dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Y así podríamos seguir repasando multitud de oraciones que fueron contestadas por Dios. Pero regresemos a nuestro relato base. Jabes estaba temeroso de que, como su nombre lo presagiaba, todo en su futuro pudiera ser de sufrimiento. Por lo tanto, le pidió a Dios un paquete completo de bendiciones, expresado en 3 peticiones concretas: ensanchar su territorio, que su mano estuviera con él y que lo librara del mal para que no lo dañara. ¿Tú qué le estás pidiendo al Señor el día de hoy? Muchas veces nuestras oraciones las enviamos como un memorándum a Dios. Queremos esto, queremos aquello. Por favor, Señor, concédenoslos. Pero nos olvidamos de pedirle que esa bendición sea conforme a su voluntad y sabiduría. Podemos orar por salud, eso está bien, pero si estoy enfermo y eso me ayuda a alabarlo, esa en verdad es una bendición. Necesito dinero, eso está bien, pero si soy pobre y puedo servirlo mejor a Él en la pobreza que en la abundancia, eso en verdad es una bendición. Quiero ser querido, ser popular, eso está bien,
Pero si soy despreciado por causa de Cristo, me regocijaré en ese día, porque eso en verdad es una bendición. Necesitamos que nuestra fe crezca para darnos cuenta cuántas son las bendiciones que estamos recibiendo con las diversas pruebas del día de hoy. Pero Él nos invita a pedir con clamor, pero con sabiduría. Oh, si quisieras bendecirme, oh, si quisieras ayudarme, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Pero regresemos a las peticiones de Jabes. Lo primero que Jabes pidió fue ensanchar su territorio. Jabes, como algunos de nosotros, quería prosperidad. Queremos vivir mejor y le pedimos a Dios que nos ayude en la escuela o en el trabajo para elevar nuestros ingresos, porque deseamos vivir más tranquilos. En ocasiones nos comparamos con otros y pensamos, qué poco tengo, sin darnos cuenta que ese poco que tenemos lo quisieran muchas otras personas. Pero Jabes quería ensanchar su territorio. La tierra era fuente de riqueza en ese momento y en ese lugar. No sabemos cuánto poseía, pero seguramente él sentía que no era suficiente. Puede que haya recordado el ejemplo de Axa, la hija de Caleb, esposa de Otoniel, quien le pidió a su padre algo parecido. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió de que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Vemos que a ella se le concedió lo que pedía. Y seguramente Jabes también conocía la promesa de Dios a Josué. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Así que Jabes se sentía autorizado a pedirle a Dios más posesiones, es decir, pedirle que ensanchara su territorio, como él dijo. Dios nos puede dar más posesiones, pero quiere que nunca perdamos de vista la gran herencia que Jesucristo fue a preparar en el cielo para nosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Durante nuestro peregrinar en esta tierra y cuando algo nos falta, puede ser el momento de pedirlo a Dios. Su bondad es infinita y quiere que nosotros también tomemos posesión paso a paso de la tierra prometida y digamos como Isaac, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Dios desea bendecirnos porque Él nos contempla en Cristo. Por ello, sí podemos orar para que el Señor nos dé prosperidad, para que conforme a su voluntad ensanche nuestro territorio, aun cuando todo el mundo vea el futuro oscuro y aunque creerlo implique un desafío de fe. Necesitamos poner nuestra plena confianza en Dios para lanzarnos al vacío y dar ese salto de fe, diciendo, oh, si quisieras bendecirme, oh, si quisieras ayudarme, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La mano de Dios. La petición de Jabes fue en paquete. No le bastaba con que Dios le diera más prosperidad, sino que él sabía los riesgos que ella podría traer. Por eso sigue pidiendo, oh, si tu mano estuviera conmigo. Ponerse en las manos de Dios es una figura literaria que representa a Dios como un padre, como un hombre que cuida a sus hijos, que los llama y los toma de la mano para guiarles y ayudarles, y que evita que se encuentren con espinas y peligros en el camino. Cuando frente a los desafíos de nuestra vida sentimos nuestra debilidad,
siempre quisiéramos encontrar esa mano protectora del Señor. Jabes no confiaba en sus propias fuerzas ni tampoco en sus conocimientos. Él quería descansar en la guía y en la ayuda divina. Sabía el poder de la mano de Dios mostrada desde la creación, pues conocía la reflexión de Job. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová lo hizo? Y reconocía que así como había vivido una época sabiendo que su nombre significaba el que causa dolor, ahora él podía ponerse en la mano de Dios y suplicarle que lo cambiara. Pues en tu mano están mis tiempos, y la mano de Dios es para bien sobre todos los que le buscan. El Señor desea protegernos de todo mal, pero para ello debemos caminar con Él. Vivimos en un valle de dolores y lágrimas. Tarde o temprano enfrentaremos aflicciones, pero si nos tomamos de la mano del Señor, Él manejará ese dolor. Tenemos a Jesús como el buen pastor, y estando protegidos por su mano, nada nos puede arrebatar de ahí. Por eso dice su palabra: nadie las arrebatará de mi mano, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Jabes primero quería tener la protección de la mano de Dios, pero también quería que Dios fortaleciera sus manos. Él se sentía dispuesto a trabajar con perseverancia, pero quería resultados que duraran más que su vida, lo que nos recuerda la petición del salmista: la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Jabes estaba pidiendo prosperidad, pero sabía que esta sería un espejismo si él estaba lejos de la mano de Dios. Porque solo la mano de Dios nos brinda apoyo y guía continuos a través de la vida, ya que la riqueza no dura si Dios no la cuida. Jabes nos enseña que podemos pedir con ruego, con insistencia nuestras bendiciones, que en nuestras necesidades y anhelos nosotros también podemos invocar a Dios y pedirle que nos bendiga y que su mano protectora haga sobre nuestra obra sombra, sobre nuestra salud, sobre nuestra familia. Protección contra el mal. Y la tercera parte del paquete de peticiones de Jabes era que Dios se encargara del mal. La prosperidad lleva peligros, y cuando llega cuesta trabajo conservar una vida de obediencia al Señor. Corremos el peligro de olvidarnos que fue Dios quien nos las dio y que sin Él carecemos de fuerzas para resistir al maligno. Necesitamos pedir que Dios nos guarde, no solo de la tentación, sino que nos libre de todo el mal que nos acecha. Muchos de los que llegan a recibir bendiciones preciosas de Dios se descuidan y caen en el pecado, en la indiferencia, en la autosuficiencia, y actúan como Nabucodonosor, quien, a pesar de que fue advertido por el profeta Daniel en contra de la soberbia, pecó diciendo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Cuando la prosperidad y el dinero cedemos al mal, podemos ser traspasados con muchos dolores, como dice la Escritura, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Jabes, al orar, ve su situación actual y sabe que aunque la bendición de Dios le extienda su territorio, si su mano no lo protege, puede arrepentirse, pues él está rodeado de maldad y de dolor. Por eso él exclama: oh, si me guardaras del mal,
para que no me dañe. La mayoría de los cristianos oramos pidiendo fortaleza para soportar las tentaciones, pero sería de mayor bendición orar para que esas tentaciones no nos llegaran y que Dios mantuviera a raya al enemigo. Jabes es sabio y en su oración pidió ser guardado del mal. No solo pide protección para salir de los problemas, sino que con una visión espiritual admirable le pide al Señor: ayúdame para que el mal no me llegue y yo no me meta en problemas. Su oración se asemeja a la enseñanza de Jesús: Padre nuestro que estás en los cielos, líbranos del mal. Jesús ve con confianza a Dios porque sabe que Él es su defensor. Jabes aprende esa misma lección y nos la enseña a nosotros. Ante estas tres peticiones de Jabes, vemos la actitud de Dios. Nos dice su palabra que esa oración fue contestada. Al igual que Moisés se atreve a decirle a Dios: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y por ello hace una petición gradual: bendíceme, dame prosperidad, mantén tu mano sobre mí y no dejes al mal llegar hasta mí. Y en un grito de triunfo, la palabra declara: y le otorgó Dios lo que pidió. Jabes, quien tuvo un principio poco prometedor, marcado por el dolor, oró a Dios porque quería que Él bendijera el futuro de su vida. Su objetivo era vivir libre de dolor, y Dios escuchó y respondió su oración. La oración de Jabes borró el significado del nombre de Jabes. Dios le prosperó, y dice la tradición judía que tuvo tanto éxito en sus empresas que sus posesiones se fueron extendiendo hasta causarle conflicto con los cananeos, de los cuales Dios le libró. Que él triunfó en sus negocios y que además se convirtió en un eminente doctor de la ley con gran cantidad de discípulos, los cuales habitaron las posesiones que Dios le había dado, hasta que esa tierra se convirtió en una ciudad que llevó su nombre, Jabes de Galat, y sus sucesores, habitantes de la misma, fueron quienes rescataron los cuerpos de Saúl y Jonatán cuando murieron en batalla. Y oyendo todos los de Jabes de Galat lo que los filisteos habían hecho de Saúl, y ya nos relata la palabra de Dios que rescataron los pueblos. Dios se complació en contestar esa oración llena de fervor y sinceridad, porque como expresa Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Y seguramente, antes de que él lo hubiera pedido, Dios ya había preparado la respuesta, porque dice la palabra divina: hemos sido bendecidos con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por ello, la fe de Jabes no fue despreciada. Él pedía sinceramente aquello que deseaba, pero lo pedía conforme a la voluntad de Dios, para que verdaderamente resultaran de bendición. Dios desea bendecir a gente así. Nuestra oración hoy. Nuestras oraciones complacen a Dios. La oración de los rectos es su gozo. Y hoy Dios te dice, como lo hizo con Salomón: pide lo que quieras que yo te dé. Porque hay muchas bendiciones que estoy dispuesto a dar. La oración de Jabes nos da el ejemplo que podemos acercarnos a Dios de una forma constante y apasionada. Y aunque han pasado los siglos, sigue resonando: oh, si me bendijeras, oh, si quisieras ayudarme. Dios dejó a Jabes decidir las bendiciones que deseaba y las contestó, porque por una parte estaban de acuerdo a su voluntad y por la otra Él es fiel para ocuparse de aquellos que le buscan.
El Señor no se disgusta cuando le pedimos cosas atrevidas, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Queremos invocar al Señor con todas nuestras fuerzas, porque es el autor de todas las bendiciones, y decirle: si tú quisieras bendecirme, muéstramelo, permitiendo estar cerca de ti. Dame gracia delante de ti y de los que me rodean. Bendice mi salud, bendice a mi familia y amigos, bendice a mi trabajo o escuela. Dame prosperidad en mi vida y suple todas mis necesidades. Oh, si me bendijeras, oh, si quisieras ayudarme, sí, pero conforme a tu voluntad, no a la mía. Señor, muestra tu misericordia para con nosotros, cúbrenos con tu mano divina y no permitas que el mal se acerque a nosotros.